Que Dios los bendiga. Creo que es buen tiempo para venir a la palabra. Que Dios bendiga, que sean dispuestos para servir al Señor. Y ahora queremos venir a la palabra del Señor e invitarlos a todos, hermanos, a todos ustedes que están conectados a Segunda de Pedro, capítulo 3. En Segunda de Pedro, gracias por ponerse en pie, a los colaboradores presentes, Segunda de Pedro 3:18. Allí vamos a encontrar un pequeño versículo que muy pocas veces he citado, pero que también es necesario leer. Segunda de Pedro 3:18, vamos a ver, dice así. ¿Lo tienen? Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, bendice tu palabra, la hemos leído. Es tu unción, no es la mía. Es tu palabra, no es la mía. Es tu obra y son tus hijos, es tu iglesia, Padre. Por lo tanto te pido, Señor, que traigas a cumplimiento, Señor, la promesa que hiciste de no dejarnos huérfanos, sino de visitarnos cada día hasta el fin, Señor. Hoy es uno de esos días en que necesitamos que tu visitación venga y nos arrope y nos envuelva, Señor, en el poder de tu gloriosa resurrección. Escucha nuestra petición y bendícenos, Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, gracias. Muy bien, el mensaje de hoy lleva por nombre crecimiento interior. Usted sabe, cuando algo crece por dentro, se pierde la posibilidad de monitorearlo, de vigilarlo desde afuera, ¿verdad? Hay crecimientos, hay cierto tipo de crecimiento como el crecimiento de una mujer un bebé que está gestando. Ya la gestación de un embarazo es diferente. Uno ya a partir del tercer, cuarto mes, uno empieza a notar, pero uno no puede ver toda la parte del crecimiento, ¿verdad? Todo ese desarrollo, porque está oculto, porque es en el interior. Muy bien, este crecimiento, que es un crecimiento en la gracia de Dios y en el conocimiento del Señor, es un proceso que comienza como en todo en esta vida, con la siembra de una semilla. Casi todo en esta vida usted lo puede comparar con semilla. Usted invierte un capital. Hay incluso en finanzas, en el mundo de las finanzas, hay gente que habla de capital semilla, que es para poder arrancar un negocio, por ejemplo. Fue el capital inicial que se obtuvo. Y así, por ejemplo, cuando usted tuvo tal vez algún profesor en la universidad que fue muy especial para usted, que le enseñó, que fue más que conocimiento de materia, sino que traía una cierta sabiduría acompañada, ¿verdad? También sembró una semilla. Yo creo que los padres sembramos semillas en el sentir del corazón de nuestros hijos también. Hay diferentes cosas o procesos en la vida que podríamos comparar, su inicio por lo menos, con el sembrar una semilla. Muy bien, pues así quiero que piensen en este crecimiento interior. Santiago dijo en Santiago 5:7, él dijo: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Vea cómo Santiago está haciendo una comparación para que nosotros veamos este proceso de nuestra vida de la misma forma, esperando el precioso fruto y aguardando con paciencia a que venga la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y no sé si ustedes han notado en qué entorno crece la semilla. ¿Se han fijado ustedes? Ella crece en medio de la oscuridad. Usted entierra la semilla, la cubre y usted no sabe lo que está pasando ahí abajo. No se puede ver, está en oscuridad. Bueno, ella crece en medio de la oscuridad y ella sufre un ataque masivo de todo lo que la está rodeando. Está enterrada en oscuridad y nadie sabe lo que está pasando, pero ella contiene un germen de vida. Esa es la clave. La diferencia entre sembrar una semilla de naranja y una piedrita para ver vida es que en la semilla de naranja hay un germen de vida. En la piedrita no. Usted entierra la piedrita y la piedrita se va a quedar allí por los siglos de los siglos. Pero usted entierra la semilla en el terreno que va a recibir, que le va a dar ese ataque, ese asedio a la semilla, y usted va a ver vida salir de ella.
Muy bien. La semilla es invadida por la humedad que hay a su alrededor, por ejemplo, hasta que se empieza a reventar la cáscara. Los nitratos, los minerales, las arcillas y demás cosas atacan a la semilla con un solo propósito, que ella se pudra y se muera. Prácticamente, hablando en los términos de lo que es visible a los ojos, la semilla desaparece, la semilla es destruida, pero el germen de vida que estaba en ella no. Ese es provocado, pero precisamente tiene que ocurrir eso. No en vano Cristo dijo en San Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces es normal que su entorno la humedezca, la inflame, la presione, la pudra, muera la semilla para que el germen de vida que está en ella produzca vida. Es la forma natural. Dios, nuestro Dios, escogió que fuera de esa manera. Pero hablando en el plano espiritual, hay que preguntarse, ¿qué representa la oscuridad? En el plano espiritual, porque estamos hablando de que ella está en la oscuridad. Muy bien, la semilla natural entendemos que está en la oscuridad, que está ahí enterrada, pero en el plano espiritual, ¿qué representa esa oscuridad? Bueno, tengo aquí una cita de, vamos a ver dónde lo tengo. Sí, voy a leer mi nota. Bueno, primeramente representa confusión. La oscuridad siempre ha representado confusión, pero de manera secundaria, las tinieblas también nos hablan del reino del pecado. Por eso dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado, está hablando de Cristo, está hablando de Dios, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Se dan cuenta? Cómo habla de que estar en Cristo es luz, de que estar sin Cristo es oscuridad. ¿Recuerdan cuando en San Juan dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz? O sea, hay un traslado, hay una transferencia del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de luz de Cristo Jesús. Muy bien. Entonces usemos por un momento para nuestro estudio de la palabra en esta noche la definición del reino de pecado o de la potestad de las tinieblas como la oscuridad en la que ha sido puesta la semilla. Las mentes empiezan a pensar en esta noche. ¿Cómo? Dios nos puso en medio de un reino de oscuridad, de potestad de tinieblas. Pero eso va a atacar a la semilla. Por supuesto, es un ataque. Es un ataque que tiene que haber. ¿Correcto? Por eso les dije que este crecimiento es en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 5, en el verso 20, la palabra de Dios dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Oigan, la palabra, su Biblia dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. En Romanos 7, Pablo ya había dicho, porque yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. ¿Se dan cuenta? Yo no sabría que robar es malo si a menos que alguien me hubiera dicho, no robarás. Entonces ahora yo soy consciente de que robar es malo. ¿Entienden? Yo pensaría que mentir es una estrategia en la vida para salirme con la mía y evitar problemas. Pero cuando me dicen, no mentirás, ahora yo tengo conciencia de pecado sobre la mentira. Ahora ya no lo veo tan accesible porque estoy escogiendo desagradar a Dios y miento. ¿Correcto? Muy bien. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ese es mi punto en esta noche. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El diablo es malo, tremendamente malo, pero todavía muchísimo más bueno es nuestro Dios. El diablo es cruel y sin misericordia, pero nuestro Dios es 10, 20, 30, 1.000.000 de veces más misericordioso que la crueldad del pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese inhóspito ambiente, la semilla es fracturada, la semilla es atacada, la semilla sufre un asedio, está siendo destruida. ¿Para qué? Para que el germen de vida que está dentro despierte, reaccione y se manifieste. Bendito sea el nombre del Señor que lo escogió de esta forma.
Y mientras estamos en ese ambiente donde estamos recibiendo golpe, lucha, la gracia del Señor es la que nos sostiene, la gracia del Señor es la que nos saca adelante en la vida. Es decir, que el terreno en el cual es puesta la semilla hace que ella se pudra y muera. Pero es por eso mismo que trae mucho fruto. Y en un medio ambiente donde ha abundado el pecado, el cual trata de ahogar y destruir la palabra de Dios en nuestras vidas, porque eso es lo que ocurre en este mundo. Salimos a la calle con todo el pecado que hay alrededor, con toda la oscuridad, con todo el antagonismo que el mundo, gobernado por Satán, porque así lo dice la Biblia, viene a nosotros, nos trata de sacar de la palabra. Allí la sublime gracia del Señor ha sobreabundado para que traigamos fruto. Bendito sea su nombre. Y estamos entonces en ese proceso de crecimiento, sufriendo una transformación que empieza en el interior. En este sentido, no solo la palabra enviada por Dios es una semilla, y esto lo sabemos bien porque esto de que la palabra es una semilla lo sabemos bien porque Cristo mismo lo dijo así, lo dijo de esa forma cuando explicó la parábola del sembrador. Él dijo en Lucas 8:11, él dijo: esta es pues la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. No podemos hacer una interpretación que significa esto o lo otro, porque ya Cristo mismo lo interpretó. Dijo en la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Tenemos la divina interpretación. Pero además de eso, yo les decía a ustedes que no solo la palabra enviada de Dios es una semilla, sino que ustedes, todos ustedes aquí presentes y ustedes que me están oyendo, y este servidor que les está hablando, todos nosotros también somos una semilla. ¿De veras, hermano Eric? Sí, fíjese que en Mateo 13:37, en Mateo 13 hay varias parábolas. Una de ellas es la parábola del trigo y la cizaña. Dice que un hombre malo sembró cizaña en el campo de noche, ¿verdad? Y que cuando los segadores llegaron, cuando los colaboradores o siervos del dueño llegaron, dijeron: Señor, tú no sembraste buena semilla porque hay pues cizaña. ¿De dónde sale esta cizaña? Pues en Mateo 13, en el verso 37 y 38, dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo. Dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Vean, no estoy inventando nada, estoy trayendo la exacta interpretación que Cristo hace. Su Biblia en Mateo 13, 37 al 38 dice que ustedes, hijos de Dios, son una semilla. Son una semilla, somos una semilla. Así que no se extrañen si nosotros también vamos a sufrir el asedio y la destrucción de esta cáscara. No se extrañen de eso. Hoy nos estamos enfocando, aunque ahí se habla de la buena semilla de los hijos del reino y de la cizaña, ese no es mi tema. Hoy nos vamos a estar enfocando en lo que es la semilla de la palabra de Dios y lo que hace en nosotros y en cuál es el crecimiento interior y también en nosotros viniendo a ser una semilla para Dios. Si nosotros somos una semilla, también nos tenemos que pudrir. Este cascarón también tiene que resquebrajarse, inflamarse, humedecerse. También tiene que sufrir el ataque y el asedio del entorno. En Romanos 6:6, la palabra del Señor nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Este cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. En San Juan 3:4, San Juan 3 es el capítulo en el que Nicodemo se entrevista con el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Que habla con él y el tema era el nuevo nacimiento. Y Nicodemo le hace una pregunta a Cristo y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? No lo concibo, no lo entiendo, decía Nicodemo. ¿Recuerdan eso? Bueno, en desarrollando esa misma temática, ¿cómo lo puede hacer? Como lo hace la semilla, desde adentro. Observe una semilla.
La semilla ya es. No va a llegar a ser una semilla, ya es una semilla, ya es un grano, ya llegó a ser lo que es. Pero cuando ella es expuesta a ese asedio y revienta el germen de vida dentro de ella se transforma en otra cosa. Es de eso de lo que estoy hablando. Como lo hace la semilla, desde adentro. En Efesios 4:22 dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Aquel viejo hombre del que estaba preguntando Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Despojaos del viejo hombre que está viciado, echen afuera el cascarón. ¿Ustedes han visto las chicharras? Josué, ¿algunas veces has visto una chicharra o has encontrado el cascarón de una chicharra? Es exactamente el cuerpo de la chicharra. Yo una vez agarré y dije yo, debe ser una chicharra muerta, y lo puse a la luz y me di cuenta que era un cascarón hueco. Tenía toda la figura, toda la forma. La chicharra había vivido ahí y salió de allí transformada. Me encantó eso. Bueno, es eso mismo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Colosenses 3:9 nos dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado. Si yo me quito este saco y lo tiro allá, me despojé del saco, me lo quité de encima. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No solamente es el viejo hombre, sino también los hechos del viejo hombre. Y esto no solo es de forma simbólica, también es literal. Literal, hermano Eric, sí. Fíjese que en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 1, dice San Pablo dijo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, estos cachetitos, se deshicieren, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Se dan cuenta que esta cáscara somos una semilla? Y dentro de nosotros hay un germen de vida de Dios. Y este cascarón tiene que pudrirse y morir para que el germen de vida despierte, emerja y se manifieste. Bendito sea el nombre del Señor. Este cuerpo de muerte es solo la cáscara que se está pudriendo día tras día. Una arruga por aquí, una cana por acá. Inexorablemente vamos hacia nuestro destino eterno. No, ¿alguno de ustedes que haya amanecido más joven hoy? ¿Verdad que no? Todos nacimos un día más viejos. Algunos de ustedes todavía no tienen canas, pero otros ya tenemos. Ya tenemos. Y ahí ustedes, hermanos, en sus salas, ahí veo a mi esposa levantando la mano. Bendito sea el nombre del Señor. El hermano Eric está peinando canas todos los días. Veamos un ejemplo para poder entender a dónde los quiero llevar en esta noche. En el libro de Romanos, en el capítulo 4, vayan al capítulo 4 de Romanos. Voy a tomar un poquito de agua para aclarar mi garganta. En el libro de Romanos, en el capítulo 4, vamos a leer primero el verso 13 y luego vamos a brincar al 19 y el 20. ¿Está bien? Dice Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos 4, verso 13. Repito el versículo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahora, en los versos 19 y en el verso 20, vea lo que dice. Y no, está hablando de Abraham, y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, digámoslo de esta forma, al considerar su cáscara, y no se debilitó en fe al considerar su cáscara, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Oh, hermanos, yo quiero darles una inyección en esta noche. Fortalezcas en fe.
No importa qué escenario esté delante suyo, no importa qué tan contrario parezca, tome fuerzas de la fe que usted tiene en Jesucristo. Eso lo va a sostener en medio de las tormentas. Eso lo va a sacar adelante como su padre Abraham. Usted es un hijo de Abraham, ustedes son hijas de Abraham. Sosténgase en medio de las tormentas. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En Abraham vemos los dos tipos de lo que hemos estado hablando en esta noche. Vemos la semilla de la palabra de Dios que le fue prometida, que Dios le iba a dar un hijo en su vejez y que él iba a ser padre de naciones, padre de multitudes. Primero. Y en segundo, el segundo tipo, también su propio cuerpo se vio envejecido antes de ser transformado. Él literalmente se dio cuenta de que de que su cuerpo era un cascarón, pero había algo sobrenatural y eterno dentro de él. Nosotros no somos esta cruda materia aquí afuera. Nosotros somos simiente de Abraham, somos hijos de Dios. Hay algo eterno en nosotros, hay algo glorioso dentro de nosotros. Ahora piénselo por un momento, tomando esto como un paralelo, piense por un momento desde el punto de vista de la gestación de un embrión. Hablo de un bebé. Cuando un bebé es concebido, piense desde el punto de vista de la gestación natural de un embrión en el vientre materno. Seguramente Isaac, el hijo de la promesa, duró sus 9 meses, que es lo normal que se dura. Cuando ha habido problemas, 7 meses, 8 meses, por ahí, ¿verdad? Pero digamos que si fue un embarazo promedio, a los 9 meses tuvo que haber nacido. Eso en la parte natural. Leyendo mi nota, sí, pero desde el punto de vista del momento en el que Abraham creyó de lo profundo de su corazón en la promesa. ¿Cuándo fue eso? 25 años atrás. Ese bebé empezó a ser formado en el corazón de Abraham 25 años antes que naciera. Ese embarazo duró 25 años. Voy a decirlo de esta forma. En términos espirituales, duró 25 años. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Quiero que piensen Abraham en cada día que ese patriarca escogió fortalecerse en fe en vez de rendirse ante la evidencia natural de que estaban más viejos y el niño no venía. Más de uno se hubiera desanimado. A los 3 meses, a los 6 meses, al año, ya estarían desanimados. Pero él se fortaleció en fe. Piensen en eso, cada día. Piensen cada momento de descanso en sus faenas cotidianas, donde él se recostaba en el suelo, en el zacate, en el césped o la grama, como le digan ustedes de los diferentes países en los que se encuentran. Abraham recostado, descansando de su trabajo, allí en la grama, en el zacate, viendo al cielo. Piensen en él, descansando de sus faenas, al ver el cielo y preguntarse cómo sería el rostro de su hijo. Mis hermanos, las cosas buenas toman tiempo. Las cosas buenas toman tiempo normalmente. Piense en los planes y sueños y todas las cosas que Abraham preparó para ese momento prometido. Porque Abraham se preparó para eso. Él le creyó a Dios y empezó a vivir. La vida de Abraham era una vida que se ajustó a la fe que tenía en la promesa. Lo repito, la vida de Abraham, las acciones, los hechos, las rutinas, todo. Literalmente, él construyó una vida llena de costumbres y rutinas alrededor de la promesa. ¿Cómo podía Dios fallarle a un corazón con esa clase de fe? Simplemente es algo maravilloso ver el corazón de Abraham. Dios lo sacó de la tienda, lo sacó en pijamas de la tienda a la madrugada y le dijo: ¿ves las estrellas del cielo? Sí, Señor, ahí las veo. Pues así va a ser tu descendencia. Cuéntalas. No puedo, Señor, son muchas. Así va a ser tu descendencia. Ven y mira, ¿ves las arenas del mar? Sí, Señor. Cuéntalas. No puedo, son muchas. Así será tu descendencia, Abraham. Y dice la Biblia
ese momento mágico, ese momento sobrenatural, ese momento donde hacemos sonreír a Dios. Usted hace sonreír a Dios en ese momento. Dios se le queda viendo y le dice, así será tu descendencia. Y él vuelve a ver y hace, amén, lo creo. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Wow. Él construyó su vida alrededor de la fe que tenía en la palabra de Dios. Qué lección para nosotros. Ahora, aplique eso al anhelo de David y Salomón para hacer el templo. Tomó muchos años. De hecho, Dios le dijo a David, tú no me harás templo porque has derramado sangre, pero tu hijo lo hará. ¿Y qué hizo David? Empezó a conseguir materiales, tesoros, maderas preciosas. Empezó a capacitar a los levitas en el servicio, en la adoración, en tocar instrumentos, en las arpas, en las trompetas, en tantas cosas. Él empezó. David no fue un hombre duro de corazón y egoísta. Como Dios no me deja hacer el templo, entonces no hago nada. Hay gente que es así, que quieren que Dios haga las cosas a su manera. No. Dios le dijo, Davidcito lindo, tú has derramado sangre y no te puedo permitir que tú hagas el templo, pero un hijo tuyo lo hará. Muy bien, Señor. Ya que un hijo mío lo hará, lo voy a ayudar. Desde ya empezó a comprar empezó a comprar maderas finas, maderas del Líbano, empezó a traer cedros, empezó a traer todo tipo de materiales, tesoros en materiales, para hacer y a preparar a las personas, al sacerdocio para la adoración. Y cuando vino su hijo Salomón, él terminó la tarea él construyó el templo con esos materiales que su padre también le había empezado a traer. Pero ellos dos tenían un sueño, un anhelo, el hacerle una casa al Señor, el templo. Bendito sea el nombre del Señor. O comparen esto ustedes con Esdras y Nehemías. En el tiempo de la deportación de Babilonia, cuando todo el pueblo de Israel estaba disperso, cuando los muros de Jerusalén estaban destruidos, cuando el templo había sido saqueado, ellos tenían un anhelo, ellos tenían un deseo en su corazón. Queremos ver al pueblo de Israel volver y queremos que adoren en la casa del Señor. Y ellos, por el anhelo que tenían en su corazón, se convirtieron en instrumentos de Dios para cumplir ese propósito. Ahora empieza a revisarse usted, empieza a revisar su fe adentro, a ver en qué lo va a usar el Señor a usted. Piensen en Job y su fe de encontrarse con sus hijos allá en la eternidad. O piensen en María, en Ana y Simeón, de ver al Salvador del mundo. Dios cumplió los anhelos de sus corazones, porque sus anhelos estuvieron alineados con el propósito de Dios. No importó el tiempo o lo que tuvieran que sacrificar. Todo valía el esfuerzo. A mí una vez oí decir algo que me lo compré, lo acepté en mi corazón. En Costa Rica muchas veces decimos, no vale la pena, sí vale la pena. ¿Cuál pena? ¿Acaso es una pena venir a servir al Señor? ¿Acaso es una pena ser cristiano? ¿Acaso es una pena buscar la voluntad del Señor todos los días? Eso no debería ser causa de pena, pero sí de esfuerzo. A nosotros no nos dijeron, apénese y sé valiente. Nos dijeron, esfuérzate y sé valiente. Entonces no quiero decir, vale la pena. Quiero decir, vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo que estamos haciendo. Vale el esfuerzo por ver ese sueño cumplido. Y así lo va a valer con el sueño de esta novia de encontrarse con su novio celestial. Todo lo que tengamos que sacrificar es nada comparado con ese gran premio de encontrarnos con nuestro esposo, nuestro novio celestial, Jesucristo. Y aquí, a estas alturas del mensaje que ya estoy terminando, me pregunto si hay algo que usted hace mucho tiempo que quiere tener en su vida. Quiero dar ese espacio. Quiero que las personas allí en Facebook, ustedes allí en Zoom, ustedes aquí presentes en el edificio, ¿hay algo que usted hace mucho tiempo quiere? Algunas veces es algo tan importante, tan amado, tan querido, que ni siquiera nos atrevemos a decir, yo quiero esto. Porque
el no recibirlo, el quererlo y no recibirlo, como que nos rompe el corazón. Yo conozco gente que es así, que no lo dice porque no quiere sentirse defraudada. Pero la semana pasada les enseñé otra cosa. Creí, por lo cual hablé. Hablar al Señor, hablarlo y decirlo. Me pregunto si hay algo que usted hace mucho tiempo que quiere tener en su vida. ¿Es así? ¿Qué es lo que tanto desea? Eso que tanto desea es algo que Dios quiere. Pregunta siguiente, ¿eso que tanto desea es algo que Dios quiere darle o usted va en dirección opuesta al deseo de Dios? Oh, muy importante eso. Porque es como que el reloj, es como que el engrane va de izquierda a derecha en el reloj, el piñón central, y la hora y el minutero van girando normalmente, pero el segundero quiere ir al otro lado. La máquina se quiebra, los piñones se revientan, porque están haciendo en contra de su propia naturaleza. Segunda cosa, para eso que tanto anhela y sueña, ya hizo los preparativos para recibirlo. Como lo hizo Abraham, digo. Muchas veces me han oído decir, Abraham y Sara comprando ropita de bebé en el mall. Es una forma estamos usando esa forma para decirles que él construyó una vida alrededor de la promesa. Usted ya está haciendo los preparativos o está con los brazos cruzados esperando que las cosas le caigan del cielo. Porque, hermano, pero no es Dios el que da las cosas, ¿sí? Israel iba a vencer a todos los heteos, amorreos, jebuseos, a todos esos que estaban en la tierra prometida, los iba a vencer. Pero ellos iban a tener que ir a pelear. Y Dios iba a estar a su lado dándole la victoria. Pero ellos no se podían escapar de la pelea que tenían que enfrentar. Así es aquí. Usted tiene que pelear la buena batalla. Por ejemplo, si usted fuera un joven varón que desea tener una esposa y formar un hogar, ¿ya tiene dónde llevarla a vivir? ¿O tiene cómo darle de comer? ¿Está seguro que de verdad usted lo anhela? ¿O es una vanidad ilusoria, dice la Biblia? En Jonás 2:8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Tercera pregunta. Actualmente, es decir, en estos días, en este momento, en tiempo presente, actualmente, ¿cuánto tiempo de sus sueños ocupa ese anhelo, ese deseo? ¿Y cuánto en sus planes? ¿Y cuánto en sus acciones? ¿Cuánto de ese deseo lo podemos ver reflejado en lo que usted sueña, en lo que usted planea y en lo que usted está haciendo? ¿Cuánto? Porque los hijos de Dios, al igual que nuestro padre Abraham, llamamos las cosas, y nuestro Padre Dios, llamamos las cosas que no son como si fueran. Estamos allí. Como dijo una vez el profeta, si tuvieras fe en tu corazón y no dudares, di esa montaña y se echará en el mar. Y usted le dice, montaña, échate en el mar. Y usted no ve que haya movimiento. Quédese allí, porque allí unos granos de arena empezaron a rodar. Unas pequeñas piedritas siguieron rodando. Quédese allí, la montaña se va a mover. Si usted no ha dudado en su corazón. El crecimiento interior va en línea y en proporción directa al propósito que Dios tiene para usted. Y si usted tiene la fe verdadera, ese será el anhelo de su corazón. Usted y Dios se van a hacer uno. Dios se va a convertir en su cómplice. Dios se va a convertir en su arma secreta. ¿Por qué? Porque en su corazón usted desea hacer la voluntad de Dios y Dios desea que usted cumpla el deseo de su corazón. Esto es un noviazgo con Cristo. ¿Comprenden? Esa es una complicidad. En su corazón usted desea hacer la voluntad del Padre y el Padre desea que usted cumpla los anhelos de su corazón. ¿Cómo dice el Salmo? Ni tengo la cita, nada más recuerdo el canto. Ese canto que decía, oh, ven y deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él quiere cumplir las peticiones de nuestro corazón y nosotros queremos hacer su santa voluntad.
Qué relación más perfecta, qué noviazgo más perfecto y ejemplar es ese de la novia de Cristo y el novio celestial. Un día de estos, usted va a ver la promesa cumplida. Y entonces, al igual que aquella semilla, usted estará más enraizado que nunca en Cristo Jesús. Su fundamento, su roca eterna, el autor de toda cosa buena. Usted estará más comprometido con Cristo porque ha tenido una experiencia tras otra y ha visto la mano fiel del Señor. Yo tengo que decirlo, hermanos que nos escuchan y ahí en transmisión en vivo, yo tengo que confesarlo. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios hacedor de milagros. Él sigue siendo un Dios sobrenatural. Él no ha cambiado. Él es el mismo y a Él le damos la gloria. Pero muchas veces, como dijo Santiago, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Hoy yo estaba orando en la tarde. Terminé el mensaje, tomé un cafecito y antes de alistarme para el culto, estaba ahí orando. No estaba orando porque tuviera un problema. No estaba orando porque alguna necesidad urgente viniera. Yo solamente quería hablar con mi Padre. Quería contarle qué hay en mi corazón, cómo estamos. Quería tener un rato con Él. Como cuando invito a mi hermana Andrea, a mi hija, a que nos vayamos a tomar un café. Así. Quería tomarme un café con el Señor. Y le cuento cosas y le digo, Señor, y en mi corazón yo tengo este propósito y veo este. Pero ¿qué ves tú, Señor? Yo no quiero desear algo que no sea tu voluntad. Yo quiero desear tu voluntad. Y si no es tu voluntad, por favor, Señor, corrígeme, porque yo no me quiero equivocar. Yo quiero hacer tu santa voluntad. Y ahora yo sé, porque la palabra de Dios lo dice, que Él quiere cumplir los anhelos de mi corazón. Porque la palabra de Dios dice en la última epístola de San Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo sé, dice el Señor en Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, pensamientos de bien, dice el Señor, para que obtengáis el bien que deseáis. Así que estamos en un acuerdo. ¿Y qué dice la palabra? Cuando dos se ponen de acuerdo, pidan lo que quieran. Por eso Cristo llegó a estar en tan perfecta unidad con el Padre que Él decía, mi Padre y yo, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tiene que venir la hora cuando esta novia diga, cuando la gente nos vea a nosotros y vea a Dios. Porque mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo. Ya estoy empezando a predicar, ya debería terminar mi mensaje y estoy empezando a predicar. Viene a mi mente cuando Cristo le dijo a los fariseos, en aquel día se levantará la reina de Saba y os condenará, porque he aquí uno mayor que Salomón. No aceptaron a Cristo. En aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta generación, porque aquí uno mayor que Jonás, mayor que Salomón. ¿Y ustedes piensan que es diferente en esta hora? No es diferente. Dice San Juan en su epístola, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice la palabra del Señor que Cristo, dice en Colosenses, que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Él es la plenitud de la divinidad corporalmente, no la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino que todo Dios se vació en Cristo. Pero luego dice Efesios 1 que esa plenitud se vació en la iglesia. ¿Y cuál es el desafío de primera de Juan capítulo 4? Probar los espíritus, dice. ¿Cómo sabemos cuál espíritu es correcto? El que dice que Jesucristo ha venido en carne. No el que dice que Dios ha venido en carne, porque Dios en carne fue Jesucristo. Pero está diciendo que Jesucristo ha venido en carne. ¿En dónde? ¿En cuál carne? En su novia. Tiene que llegar la hora donde esta novia camine una vida de santidad, una vida tan gloriosa, que este mundo quede sin excusa ante el testimonio de nuestra caminata. Tiene que ocurrir. Pero no desviándome, como haciendo la vuelta para volver a caer en el tema. Entonces,
Ustedes que son semillas, que tienen un propósito. El cascarón debe pudrirse y lo que está dentro debe manifestarse a vida. En sus corazones hay anhelos, hay deseos, como en el corazón de Abraham. Abraham vio 5, 10, 15, 20, 25 años con un anhelo y él se mantuvo perseverando en eso porque Dios se lo había prometido. Si él hubiera visto que no era la voluntad de Dios, él se hubiera rendido, pero él vio que era la voluntad de Dios. Así que nosotros igualmente en esta noche examinemos nuestros corazones y veamos, le repito, cuál es ese anhelo que tiene mucho tiempo de tener. ¿Cuál es ese anhelo? Le digo algo. Si es algo para su bien, si es algo para hacerlo usted un mejor hombre, una mejor mujer de Dios, si esto es algo para llenarlo y llevarlo a plenitud y para darle la gloria al Señor, el Señor desea dárselo más de lo que usted desea tenerlo. Lo repito, el Señor desea dárselo más de lo que usted desea tenerlo. Habiendo dicho eso, nuestro crecimiento interior es un crecimiento en la gracia del Señor. Por un lado estamos asediados de esta oscuridad que nos destruye, que nos comprime, porque somos semillas. Y del otro lado Dios prometió, como dijo Santiago, que enviaría la lluvia temprana y tardía. ¿Para qué? Para germinarnos, para darnos vida, para hacernos dar fruto. ¿Cómo sabremos que somos hijos de Dios? Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Listo. ¿Cuál es el deseo que hay en el corazón? Entonces, en esta noche, como Abraham lo hizo, como David lo hizo, como Salomón lo hizo, como lo hizo Jonás, como lo hizo Job, como lo hicieron todos estos hombres, Ana, como lo hizo María, como lo hizo Simeón, ustedes vengan con el deseo de su corazón, examínense delante del Señor y vengan y díganle al Señor lo que quieren. Y cotejen en su corazón cuál es el sentir de Dios a eso. ¿Se siente contristado el Espíritu? ¿El Espíritu se siente alegre diciendo esa es mi voluntad? Eso es lo que estaba haciendo yo antes de venir a culto. Le estaba diciendo, Señor, si no es tu voluntad, yo no la quiero. Quita este deseo de mi corazón, no lo quiero. Pero si esta es tu voluntad, ayúdame, Cristo, ayúdame, porque yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Lo dije y lo dije con convicción, creyendo que todos ustedes que están aquí presentes y yo somos llamados a eso. ¿Qué es lo que dije? Que Abraham construyó una vida alrededor de ese sueño, alrededor de esa promesa. Todo lo que hacía, se levantaba en la mañana, lo que planeaba, lo que no hacía, lo que evitaba, también iba en línea con el propósito, con el plan, con el deseo, con el sueño. Su vida tenía, ¿cómo explicarlo? Su vida era consecuente con el deseo de su corazón. ¿Recuerdan cuando he hablado de una vida desintegrada? Es aquella que su mente anda en una dirección, su corazón anda en otro y su cuerpo anda en otro. Está totalmente divorciado, destruido, partido en tres. Pero cuando tenemos el sentir de Dios, cuando tenemos el pensar de Dios y cuando tenemos el actuar de Dios y todo está bien unificado, usted habla y ocurre. Es así como el Señor nos quiere ver. Con lo mejor de mi corazón, hermanos, deseo que este mensaje los ayude. No tengan temor de pedir. Solamente vayan y enciérrense con Dios y díganle, Señor, ven, enciérrate conmigo. Siéntate aquí a mi lado. Quiero que me convenzas, quiero que me digas, quiero saber de ti que estoy pidiendo correctamente. Quiero saber de ti que esto me lo quieres dar. Porque entonces te lo voy a pedir con todo mi corazón, porque tú dijiste, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No andar paños tibios, no andar siendo tibio, no. Es llegar y decir, bueno, Señor, pongámonos de acuerdo. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Yo quiero esto, ¿cómo lo ves? ¿Está en tus planes? ¿Está en tu presupuesto? ¿Está dentro de tu economía que yo vaya en esta dirección? Construya una vida alrededor de la promesa. Qué vida más maravillosa será. Que Dios los bendiga. Si ustedes hacen eso,
benditos son en el nombre del Señor.